Bueno, buenos días desde California. Estamos estudiando la alegoría de la caverna de Platón y vamos a proseguir. Este es creo que el número. ¿Qué número es este? ¿Tres o cuatro? Tres. Vamos a decir tres. Tres, tres. Tres, tres. El tres. Fíjense, por eso es informal, ¿ah? Primera pregunta para ustedes. ¿Qué dijo Platón de que la alegoría de la caverna representa? Hay que tener siempre presente por qué estamos estudiando algo. No sea lo que sea, tema cualquier que sea el tema, hay que tener presente qué es lo que están estudiando, qué es lo que van a asimilar, qué es lo que es tangente a ello, qué es secundario, qué es sin importancia, qué es una divagación del tema, qué es irse por otro lado porque uno está reaccionando sobre el tema. Es muy importante tener el estado de mental de saber lo que uno está estudiando. ¿Qué dijo Platón? ¿Alguien? ¿Un voluntario? ¿Por qué presentó Daniel? Sí, gracias. Bueno, nos presenta en la alegoría de la caverna, según lo que creo que hemos dicho y lo que entiendo todavía, el estado en que nos encontramos frente al mundo, frente a la realidad del universo. Y que después de un poco de años, como dije la semana pasada, seguimos igual. Muy bien. Entonces, resumiendo, el estado que nos encontramos, ¿verdad? Él también usó una palabra muy clave que representa ese estado en el que nos encontramos. ¿Se recuerdan qué palabra usó? Para explicar por qué va a dar la alegoría de la caverna. Para repasar, lean las primeras tres líneas. Y dice lo siguiente. Después de eso, lo que estudiaron, lo que se estudió, lo que él presentó en los 6 libros anteriores, proseguí y dice lo siguiente. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con la visión de la caverna. ¿Está bien? Cuando yo paro así es que estoy admitiendo gente, ¿verdad? Gracias. Entonces, si lo que nos va a mostrar es la naturaleza con respecto a su educación o la falta de educación, estudiamos que la primera representación de la naturaleza humana es que desde pequeño, no desde el nacimiento, no del nacimiento, sino desde pequeño estamos encadenados, disculpen. Segunda pregunta. Si nos va a representar nuestra naturaleza con su educación o falta de educación a través de las cadenas, ¿qué tipo de educación nos tenemos que preguntar? Porque nosotros somos estudiantes de teosofía. ¿Qué tipo de educación necesito? Porque es personal, ¿verdad? No lo pongan en tercera persona que Martín necesita, que Martín se encargue del mismo. Yo mismo. ¿Qué tipo de educación? Y por favor busquen mejores palabras para expresar esto. Necesito para comprender las cadenas e irme descadenando. ¿Alguien? ¿Comentarios? Gilberto. Sí, en el capítulo anterior es el que, como tú bien habías explicado la última vez, era lo que conducía a esta alegoría. Y en ese capítulo, él hace referencia a 4 tipos de conocimiento. Uno de ellos, recuerdo bien cuando estudié a Platón, lo llamaba la doxa, Sí, que es la opinión. Y después la educación se pasa a la epísteme. Y antes de la doxa incluso aparece lo que serían las sombras, la figuración, que nos figuramos cosas, nos imaginamos cosas, luego tenemos una creencia, luego a través de la educación podemos tener un pensamiento discursivo y finalmente tenemos una gran intelección ya en forma intuitiva. Y yo creo que eso es lo que él va a referir en la caverna, ese tipo de educación para diferenciar esos 4 diferentes ámbitos que él hizo referencia en el capítulo 6, cuando divide la cuerda en 2 pedazos y después en 2 pedazos más, uno más pequeño que es
ese conocimiento vago que tenemos, que es la creencia o la figuración, o qué es lo que simboliza por las sombras. Claro, y eso lo vamos a estudiar alguna vez y vamos a ver la parte de la analogía de esa cuerda, ¿verdad? Está dividida armónicamente por una razón, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Bien. Pero la pregunta es personal, en el sentido que, y tienes mucha razón con lo que dijiste, Gilberto. Ahora, la pregunta es, en uno mismo, lo que acabas de decir, y mucho más que explicó Platón, ¿verdad? En el libro 6, en los libros anteriores. ¿Qué representan las cadenas? ¿Qué falta de educación representa? Porque cuando yo digo, sí, eso representa las cuatro formas de conocimiento. ¿Estamos iluminados ya para decir eso? No, pero hay que estudiarlos, ¿verdad? Hay que estudiarlo porque recuerden la teosofía, nuestro moto, que es estudio, meditación y por supuesto servicio. Hay que estudiar bien esto, pero llevarlo a uno. En uno mismo, estamos todos encadenados. ¿Por qué? Porque mire, estamos sentados encadenados viendo una pantalla. Eso es una caverna. Estamos todos en esa caverna. Entonces, díganme de otra manera, apoyándose en lo que dijo Gilberto. Son prejuicios. Tenemos muchos prejuicios construidos a lo largo de esta vida y de las vidas anteriores. Prejuicio es una buena palabra, ¿verdad? Y es difícil romper con ellos, a menos que estemos totalmente y continuamente conscientes y atentos a cualquier cosa que queramos romper. No lo vamos a romper de un solo golpe, sino tenemos que ir como mellándola con una lima hasta romper eslabón, la mitad de un eslabón. Yo rompí la cadena de la bicicleta la otra vez, es fácil. Oh, Dios mío. Pero la cadena... Eso es carísimo. No, es mucho más caro romper las cadenas que tenemos nosotros. Claro, cierto. Ahora bien, dijiste que prejuicio, ¿fue lo que dijiste? Sí. Prejuicio. Vamos a decir que prejuicio es una cadena. Sí. ¿Verdad? Apegos. ¿Y qué otros apegos, verdad? Entonces tenemos todas esas barreras que nos impiden ver la luz, ¿verdad? Sí, los condicionamientos. Condicionamiento. Busquen palabras que se aplican a ustedes mismos. Yo diría, no hagan un listado de lo que leen en los Yoga Sutras o en la Biblia, estos son los pecados cardenales. No, en ustedes mismos, nosotros mismos. ¿Qué es lo que en este momento me impide ver la realidad? Conciencia, Martín. La falta de conciencia. Vamos a decir conciencia es algo positivo, porque Platón dice, o su falta. Entonces, a tomar conciencia del estado que está uno, ¿verdad? Y trabajarla con la lima, ¿verdad? Miren, los que no tienen lima, Gilberto tiene varias, y él no las puede mandar por fax. Y bueno, ahí va uno trabajandito, ¿verdad? Con la lima. Entonces, ven, esto es lo que dice Platón. Cuando uno estudia la caverna de Platón, si no la interioriza, ¿verdad? No es un trabajo práctico, teosófico, sino es intelectual. En otras palabras, uno lo hace en tercera persona y uno no se ve como actor o actriz o actor. ¿Ok? Otra cuestión. Sí, dime. Sí. Otra cuestión, Martín, que nosotros vivimos, o por lo menos yo he vivido. Si tú estás en una posición de confort, porque buscas el placer y lo consigues, vamos a decir cualquier placer, y no pasas por una situación de dificultad física o mental o de sufrimiento, tú no empiezas a romper las cadenas. Entonces pareciera que es necesario entrar en una situación no confortable y con el conocimiento que estamos teniendo, porque cualquier persona puede entrar en una situación, por decir, de sufrimiento, pero si no tiene este conocimiento, si no se acerca a estas enseñanzas, lo que va a estar dando golpes es contra la pared, como que ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? En cambio, quien tiene esto que yo llamaría herramientas, cuando se enfrenten a esas situaciones de
de no confortabilidad, entonces es más fácil aplicarlas y uno dice, esta es una oportunidad para romper una cadena. Claro. Rompiendo cadenas. La cadena del confort, ¿verdad? Sí, del confort y de lo que te esté pasando, que tú al aplicarlas, lo que estás aprendiendo, dices, claro, esto es una cadena, ¿por qué yo me voy a estar preocupando por esto? Porque esto es algo que me llegó para que yo trabaje en esto. Claro. Entonces uno lo ve en ese sentido positivo y puede avanzar. O sea que uno tiene necesariamente que pasar por ciertas circunstancias que lo van a uno ayudar a aplicar lo que está aprendiendo y progresar. Gracias. Martín, tenemos a Jimena y después Teresa. Sería como una situación límite, obviamente. Que te porque limita, siempre, ¿verdad? Cualquier otra situación la puedes pilotear por el borde o pasarla o saltarla, pero yo pienso que eso es lo que te pega duro y que te hace reaccionar, digámoslo de esa forma, ¿no? Está bien, cierto, sí. Exactamente. Claro. Sí. Entonces tenemos a Teresa y a Dora. Sí, yo tengo una versión que es propia porque la de otro no la sé, y es cuando la vida te va dando por ratitos, es cuando tú empiezas a evolucionar. Pero sí, evolucionas. ¿Y para qué? ¿Para estar en tu yoyito y en nuestro confort? No. Para llevarlo al mundo. Para comprometerte en la vida. Es verdad que yo no sé hablar de muchas cosas porque hablo solo de lo que vivo. Y digo igual siempre lo mismo. Pero hoy creo que es importante. Es verdad que leemos a Platón. Sí, pero eso es lo que vivió él. Pero de ahí saco yo la esencia que me viene bien a mi alma. Claro. Pero no a mí, porque Tere no es nada. Estamos muy metidos en que yo hago. Claro que yo hago, pero no yo, sino mi interior. Gracias. Y no me quedo sin Gracias. hacer nada. Gracias. Gracias. No, a ti. Dora había levantado la mano. Dora, por favor. Sí, de acuerdo a tu pregunta, a la pregunta que nos haces, tendríamos que ver de que el alma está residiendo en su tumba, que es el cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros llamamos el cuerpo. Y que previo a esta educación de la que se está hablando, a una disciplina en la educación, el elemento que nosotros nombramos, el nous, está dormido. Entonces la tarea es despertar, ¿no? Claro. Despertar. Claro. Entonces esa es para mí el paso, ¿no? De la educación y no educación. Claro. No educación es que está dormido. Y claro. hay que despertar a esta disciplina de la educación, ¿no? ¿Y lo sientes en tu alma? Eso es lo importante, ¿verdad? Es el despertar del el aspecto, despertar lo no ético, lo espiritual, ¿no? Claro, lo que quiero decir es siéntelo, ¿verdad? Siéntelo en esas palabras que salgan no de un libro, sino del alma. Yo sé que en tu caso sale del alma, ¿verdad? Tenemos a Daniel y Rafael. Bueno, yo solamente lo que me parece también importante de esta parte y de entender un poco lo que nos quiere dar Platón es que ante todo hay que entender y darnos cuenta personalmente que estamos viviendo dentro de la caverna y que estamos encadenados y entenderlo profundamente, porque hay gente que igualmente, aunque esté recibiendo enseñanzas, llamémoslo teosofía o cualquier tipo de enseñanza, sigue estando encadenado, sigue creyendo que no está en una caverna, siente que está liberado, que está en otro ambiente, que no forma parte de ello, cuando en realidad todos estamos aquí dentro de la caverna y encadenados. Y lo importante es pues entenderlo personalmente y buscar la manera poco a poco de ir soltando esas cadenas. Yo creo que eso es lo básico de esta enseñanza que nos quiere dejar Platón. Claro, y tener su librito privado en donde escribe todas las cadenas, ¿verdad? Aquí está mi libro de las cadenas y ahí escribo yo
Todas las cadenas que aparecen nuevas cadenas cada rato, cadenitas, cadenotas, ¿verdad? Y hay que hacer una reflexión interna, ¿verdad? De todo lo que hemos dicho. Rafa, por favor. Sí, gracias, Martín. Más que un comentario, es una pregunta. Se habla del sufrimiento o de crisis para poder reaccionar y empezar la búsqueda. Algunos pues no hemos pasado crisis tan graves o qué sé yo, y a lo mejor estamos en una zona de confort. Es necesario estas situaciones para buscar, entrar en esa búsqueda interna del desarrollo espiritual, o aún estando en esa zona de confort, se puede también hacerlo, ¿no? O sea, a lo mejor se tiene una cierta ventaja porque estás en plena libertad de ir buscando, ¿no? No sé. ¿Qué opinas, Claro. Martín? Todo lo que dijiste es muy cierto, porque en tu pregunta está la respuesta, ¿verdad? Primero, cada persona está en un diferente... Estamos todos en la caverna, pero las cadenas son diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una educación diferente. Y por educación no digo la primaria, secundaria, ¿verdad? Estamos hablando de educación teosófica, civil, virtuosa, psicológica, mental, espiritual. Sabemos concentrar, sabemos... tú entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces cada uno está en un diferente plano de actividad y de búsqueda. De ahí que no hay una palabra que nos va a dar la realidad y la disolución de las cadenas. Es una búsqueda. Ahora bien, sobre, por ejemplo, lo que dijo Gilberto, de que si uno está en un estado de confort, no tiene experiencias y hay que buscar esa experiencia, es muy cierto, y de ahí hay muchas tradiciones que dicen, naciste en Los Ángeles, bueno, toma la Biblia y vaya a otros países para sacarte del confort y que busques la... ¿Tú entiendes? O sea, siempre están esos desafíos internos que los puedes hacer, pero no de una manera drástica. Digo yo, a nuestro nivel, por ejemplo, me voy a cortar mis dos manos para estar en un desconfort terrible. Oye, hermana, necesito ir al baño, llévame. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué vas a...? O sea, hay que hacerlo inteligentemente también, ¿verdad? En el sentido, estamos trabajándonos esotéricamente, mentalmente. ¿Cuál es ese confort que nos ata la mente a un estado superficial de vida, ¿verdad? Levantarnos a la mañana, tomarnos el café, ir al trabajo, volver, abrazar a todo el mundo, besos a todo el mundo, irse a la cama, levantarse en la mano. O sea, ese es un estado de confort, ¿verdad? Un hábito importante, hay que trabajar, pero en el sentido de cada uno va a buscar la educación necesaria para despertarse, ¿verdad? Y entonces el desconfort, y no sé si esa es la palabra, pero es muy importante, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué falta de educación te hace falta para completar la destrucción de una cadena que te va a permitir ver una realidad más allá de las sombras? Esa es la pregunta, ¿entiendes? Si vas a buscar una área fuera de tu confort diario, ¿qué te va a despertar en ti? Quizás ya esa la has trascendido, como dijiste al principio, ¿verdad? Uno tiene su karma, sus escándalos, pero por eso hay que saber a dónde uno va a ir, ¿verdad? Y ver qué cadena le impide ir ahí. Si para poder concentrarte en el alma universal, como nos pide la voz del silencio, tienes que romper 2, 3 cadenas. ¿Cuáles son esas cadenas? Y ese es el propósito de esta pregunta y el propósito de la alegoría de la caverna. Si queremos ir a estar uno con el sol, con la luz divina, la luz de Alaya, como nos dice la voz, ¿qué cadenas tengo que romper? Y cada uno es diferente, ¿verdad? Cada uno es diferente. Tenemos a
Hermano de la Sociedad Teosófica Dominicana, ¿cuál es tu nombre? Se me olvidó. Felipe. Felipe, mira, nombre difícil, ¿eh? Felipe y después Enrique y después Gilberto. Felipe, en teoría, todos estamos en un proceso de evolución consciente, pero la caverna nos dice que no es verdad. Nosotros estamos en evolución inconsciente. Entonces, romper la cadena es desaprender todo lo que nosotros consideramos que era bueno, válido, porque tenemos que realmente comenzar ese ascenso hacia la luz, pero hay que romper la cadena, hay que desaprender, hay que tomar la evolución en sus manos. Eso es lo que yo más o menos creo. Qué lindo fue esa parte, hay que romper la cadena para irse a la luz. Entonces, ¿puede irse uno a la luz intelectualmente? Sin romper una cadena. No, intelectualmente no se llega a ningún lado, simplemente hacer un eso nos acusan a los teósofos, que intelectualmente podemos describir la luz. Pero realmente hay que ponerlo en práctica, hay que pasar por la noche oscura del alma varias veces. Eso me recuerda a lo de Gilberto, la noche oscura del alma, es muy cierto, ¿eh? Muy cierto. Platón prescribe cómo hacerlo, por supuesto, en su educación. Muy lindo. Ese capítulo lo vamos a ver en un futuro. Ok, gracias. ¿Ven la diferencia? ¿Poder explicar algo intelectualmente que no es el mundo de la inteligencia de Platón que nos hablaba Gilberto del libro sexto? Porque esa es una vivencia interna. El poder explicar simplemente es mental, ¿verdad? Yo lo leí, lo memoricé, lo comprendo, pero no, como dijo el hermano Felipe, no he logrado hacer eso, ¿verdad? Es lindo, ¿verdad? Este mundo que estamos trabajando en la caverna de Platón. Enrique, bienvenido. Sí, gracias, Martín. Sí, vos preguntabas recién cómo lo vemos el tema de la caverna en nuestra vida. Y en mi experiencia personal, yo lo veo muchas veces como atado a una falta de discernimiento. Y como uno no es igual todos los días, hay días donde yo me siento que estoy en la puerta de la caverna mirando para afuera y disfrutando el sol y mirando los árboles. Y hay días donde, bueno, como decía Tere, el karma te ajusta las cuentas y me siento como que estoy entrando a la caverna y me siento a veces como que estoy en el fondo de la caverna y tal vez la falta de discernimiento me haga pensar que esas sombras que veo tal vez son la realidad. Y después, bueno, por el discernimiento, por ahí más claro, como que me voy dando cuenta y en esa vorágine de entrar y salir de la caverna es como que ahí donde voy aprendiendo cosas y voy desarrollándome como puedo, ¿no? Según mi karma, según mi situación, según la situación con la vida, cómo se me van presentando las cosas. A veces me siento libre y a veces me siento como una luminaria llena de cadenas y bueno, y en ese ir y venir es en mi vida como yo voy viendo esto de la cadena de la cueva de Platón. A la alegoría de la caverna. Sí, Enrique, dijiste algo muy, muy importante, que hay veces hay días que sientes que estás en la boca de la caverna viendo los árboles y viendo la luna y el sol, etcétera, algo así dijiste. Eso es muy importante porque esa es la ambrosía de los dioses, ¿verdad? Pues, en un aspecto simbólico. Todos nosotros tenemos chispazos de eso. Ese es el bello mundo interno. Cuando contemplamos, cuando estamos haciendo nuestras prácticas internas, ¿verdad? O simplemente estamos en un bosque que nos gusta, o etcétera, etcétera. Tenemos chispazos de esa luz, de esa libertad. Todos lo hemos sentido. El asunto es atraparlo y disfrutarlo, pero estudiarlo. ¿Cómo llegué a eso? Espontáneamente, ¿verdad? Un destello de arriba hacia abajo. Y esa práctica nos va a hacer darnos cuenta que nosotros en realidad estamos arriba. Ir capitalizando esos momentos, ¿verdad? Exactamente. Son las reminiscencias del alma, ¿no? También son reminiscencias, gracias por esa palabra. Son reminiscencias porque Platón también nos dice, y como todos nos dicen, el yo superior, higher self, ¿verdad?
el Atma Buddhi, la mónada, el Atma, todo eso pertenece a ese mundo, o sea, y eso está en nosotros, y es el universo en sí mismo. Entonces imagínense que tenemos un aspecto, una parte de nuestra naturaleza habitando en ese mundo, por decirlo así, en el mundo de la luz. Pero tenemos unas nubes que nos encadenan, y ese es otro tipo de simbología, ¿verdad? Hay nubes, hay que quitar las nubes, hay que buscar la luz, que es el Antakarana, es el camino del Antakarana que nos pide la voz del silencio. De ahí que Antakarana es muy importante. Porque es parte del estudio esotérico de la voz del silencio, que por cierto la próxima semana lo vamos a ver en el estudio de ciencia y teosofía, porque Blavatsky lo menciona en ese tema, la parte del Antakarana. Hay que entender lo que es el Antakarana. El Antakarana no es teosóficamente lo que nos dicen los vedantinos, aunque se puede usar exotéricamente como eso. Hay que estudiarlo como Blavatsky nos dijo. Bueno, seguimos. Gilberto, por favor. Sí, sí, las intervenciones me han hecho pensar algo adicional. Estoy de acuerdo con Enrique lo que acaba de decir, en el sentido de que sí, tenemos días, lo que llamamos en inglés up and downs. Tenemos días en que estamos muy bien, y hay días en que estamos como nuevamente encadenados. Entonces yo pensaba, en la alegoría, las personas que están encadenadas estarán luchando por quitarse las cadenas, ¿o no? Nosotros simplemente en la alegoría nos dicen, ellos se quitan las cadenas, pero ellos lucharon, y mientras lucharon pasaron por alguna etapa de sufrimiento para poder liberarse de las cadenas. Y yo insisto en lo del sufrimiento para poder avanzar, porque lo comparo en alguna analogía. Yo entreno ciclismo y entreno fuerte, y si no estoy fuera de la zona de confort, yo no mejoro. Eso lo sabemos todos. Cierto. Y así como es en la parte física, también va a ser en la parte mental y espiritual. Nosotros tenemos que pasar por momentos. Yo llevo el corazón a 180 pulsaciones a veces subiendo una montaña, y voy que estoy por pararme, pero nada más el solo pensamiento de que eso me va a hacer mejorar, que voy a evolucionar físicamente en mi condición que quiero alcanzar, me hace seguir. Y es lo mismo que uno aplica aquí. Cuando uno está aprendiendo esto que le cuesta y tiene algún otro problema mental, por decirlo de alguna manera, uno sabe que uno va a salir adelante si uno insiste, si uno trabaja fuertemente lo que tiene que trabajar. Muy linda la comparación, ¿verdad? Con el entrenamiento ciclista. Entonces, en ese entrenamiento oigo que sabes a dónde vas, a dónde quieres ir físicamente. Oigo que tienes cadenas que a veces te dicen, hey, una vocecita, no vamos a sufrir tanto, entonces tú te esfuerzas, ¿verdad? Exacto. Esa vocecita la tenemos todos nosotros. Exactamente. Pero a veces no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Y tú estás diciendo con una precisión científica significa como Platón, sabiéndolo, a dónde vas. A eso queremos ir aquí con el estudio de la alegoría de la caverna. ¿A dónde vamos y cuáles son esas cadenas? Y entonces, como dices tú, esforzarnos para romperlas. Quizás es una palabra que se aplica porque es cadena física, pero ¿qué significa eso mentalmente y espiritualmente, verdad? ¿Qué significa eso psíquicamente y vitalmente? Todos esos son niveles de trabajo, ¿verdad? Como me despertaste una cantidad de ideas, es una lluvia de ideas con esa simbología. Martín, tiene para en el ámbito espiritual y ya no físico, tiene dos componentes importantes para mí, que es el deseo y la voluntad. La voluntad para ir hacia donde tenemos que ir y eliminar el deseo de ir hacia abajo o de, mata el deseo, como dice. ¿Y de dónde viene la educación de saber a dónde uno va? ¿Dónde está la meta? ¿Cómo vino la meta? Y estamos hablando ahora espiritualmente. ¿Cómo sabe uno que se está encadenado 9 millones yo diría que es la intuición. Se abre la intuición. Se abre la intuición. O la reminiscencia de algo yo digo, superior. De acuerdo a lo que hemos estado haciendo, me llegó la hora.
por decirlo de alguna manera. Muy lindo, gracias Gilberto. A Dora y después tenemos a Merced. En cuanto a eso que hablas, Martín, más que romper, porque se está atravesando un ciclo, ¿no es cierto? Un caminar. Entonces, más que romper sería un emanciparse, ¿no? Algo así como pasamos de una etapa a otra. Nos emancipamos de aquello que nos tenía hacia abajo, ¿no? Estamos pasando hacia otras etapas. Y al igual que un adolescente o un adulto se emancipa de aquello que ya quedó atrás, y tiene que pasar hacia otra etapa, ¿no? ¿Y qué es lo que encadena? Son los sentidos, ¿no? Son lo sensorial. Lo sensorial, que precisamente uno aprende de eso y de eso tiene que pasar a la siguiente etapa, ¿no? Porque no todo lo que es sensorial está mal, ¿no? Claro. Claro. Gracias, Dora, gracias. Tenemos a Merced. Recuerda que estás sin sonido. Gracias, sí. No me acordaba. Es que nos va muy bien que seamos tantos y tan diferentes, ¿no? El tema de la conciencia, el despertar de la conciencia, el ser conscientes a través de esa conciencia de lo que somos, de dónde estamos, de qué estamos haciendo, qué queremos hacer. Esto es algo que precisamente hemos estado pues trabajando un poco en el instituto desde hace un tiempo y realmente tiene mucho que ver con lo de la alegoría de la caverna, ¿no? Porque a mí me viene como una de las cadenas más difíciles es la pereza. La pereza mental. La pereza física más o menos se puede arreglar, pero la pereza psicológica, la pereza mental que busca excusas y que encima esas excusas tienen sus siempre justificaciones, ¿no? Que en el fondo dice que cuando te justificas es cuando seguro que hay eso. Entonces, en mi caso, la única cosa que me ayuda es el servicio, porque tengo una gran cadena de pereza. O sea, no me movería, aunque tenga un gran anhelo o una gran necesidad espiritual, hay otras partes que siempre pues están como mucho más ralentizadas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en cambio, cuando es para los demás, entonces no hay pereza, es que ni te das cuenta. Entonces, por eso, a cada uno, dependiendo de qué estamos hechos, nos va mejor una cosa que otra, ¿no? Naturalmente, la voluntad con mayúsculas es la que nos da la fuerza para poderlo hacer. Pero ese poder hacerlo por los demás de una manera, incluso diríamos, alegre, porque te da alegría interna sin esperar otra cosa, pues en mi caso es la que me va mejor. Me alegra para mucho. Ayudar a empezar. No, es lindo que una persona se conozca a sí misma, ¿verdad? Y por lo menos esa cadena parece que es bastante fuerte, ¿verdad? Y todos tenemos muchas cadenas, ¿verdad? Gracias, muchas gracias por compartir algo personal y ese es nuestro trabajo, el descubrir cuáles son las cadenas y entender hacia dónde vamos y cómo trabajarlas y apoyarlas en las que ya hemos superado, ¿verdad? Como Merced la hace muy bien, en lo que ya que tenemos una herramienta de trabajo conquistada o más o menos conquistada, apoyarnos en esa para eso es algo bellísimo, ¿no? A ver, tengo varias manos y no me acuerdo el orden, pero vamos a darle a Luis. Tenemos Luis, María Acevedo y Andrés, por favor.
Y con Andrés terminamos esta parte y continuamos, ¿ok? Porque ya ven que el trabajo personal y es importantísimo, por favor, y continúenlo. Luis, por favor. Muchas gracias. Una pequeña reflexión con relación a este tema. Nosotros nos encontramos supuestamente en un momento determinado en una zona de confort, sin ningún problema ni nada de nada. Pero de momento surgen una serie de presiones, insatisfacción, que no sabes de dónde puede venir, por más que analizas. ¿Podrían ser algún toque de la conciencia para decir, algo está pasando que no tienes que hacer, que tendrías que trabajar algo y no? ¿Se puede dar ese hecho? Gracias. Todo es posible en esta dimensión desconocida de nosotros, de nuestra alma, ¿verdad? Pero Luis, lo dijiste, el comienzo fue algo que no hemos tocado. ¿De dónde vienen esas cadenas? Cuando, según Platón, esas cadenas aparecen después de nacer. O sea, se manifiestan. Uno no nace encadenado si leemos el texto, sino aparecen cuando ya uno, en teosofía, adquiere el principio manásico. Blavatsky dice es como a los 7 años, ¿verdad? Y a mí me tocó un poco antes. Mis mellizos despertaron como a los 6 años y tanto. Así tuve 6 meses más de tragedia cuando aparece el Kavamana, ¿verdad? Entonces, el asunto está que uno trae eso y adquiere las cadenas, trae y adquiere, ¿verdad? Karma y skandha se encargan de las que traemos, ¿verdad? Y adquirimos otras por hábitos que copiamos, cosas que nos meten en la cabeza, supersticiones que copiamos, miedos que adquirimos, complejos, etc. ¿Lo ves? Ese mundo en cadenas, si las empezamos a contar, es bárbaro. Ahora, como la vemos en nuestra alma, cuando tú te estudias a ti mismo, o nos estudiamos a nosotros mismos, es lo siguiente, nos piden, siéntense a meditar. Lo que va a salir son las cadenas, ¿verdad? Los impedimentos que nos van a impedir concentrarnos, ¿verdad? Dharana. O abstracción de los sentidos, etcétera, etcétera, porque nos traen información. Entonces ya tenemos un modo de estudiarnos a nosotros mismos, karmas, skandhas y lo que hemos adquirido en esta vida. Y esto es muy importante, esa manera como comenzaste nos lleva a este mundo interno que parece infinito, no terminable, que es el fondo de esta cadena y la cantidad de cadenas, caverna y cadenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con todas ellas? Hay que trabajarlas. Ahora, si vemos que eso es imposible, nos vamos a deprimir y nos vamos a refugiar en un mundo muy negativo. Entonces, tenemos que tener una educación para saber cómo trabajarla, ¿verdad? ¿Te parece? Entonces, ahí vamos poco a poco. Y entonces, el sentido que yo le quiero dar a la caverna es teosófico, no que aprendamos a lo que dijo Platón en la caverna y repetirlo en la academia, ¿verdad? Sino verlo nosotros. En otras palabras, ¿en dónde estamos en la caverna? Un poquito desencadenado, un poquito manipulando los encadenados, un poquito subiendo hacia afuera, destellos de lo de afuera. ¿No les parece? Tentamos un poquito en todo eso porque es una alegoría, ¿verdad? No estamos todos encadenados, todos desencadenados, todos subiendo. Eso no es así, ¿verdad? En el sentido que tenemos destellos espirituales, estamos sufriendo, subiendo, porque es una subida, y nos dice Platón, es sufrir. Y si quieren la simbología, y recuérdense a Gilberto con su bicicleta subiendo una montaña empinada de 45 grados. No, eso no tanto. Pero en ese sufrimiento, ¿verdad? Esforzando. Pero también tenemos cadenas y queremos manipular al de al lado. Familia, amistades, en el trabajo, los vecinos, en el comercio, ¿verdad? Ese es el segundo estado de la libertad, etcétera, etcétera, que ya lo vimos. Entonces, María. Sí, más bien es una reflexión. Ok. Chévere. Porque nosotros nos sentamos muy a gusto en la caverna y mi imaginación corre
y empiezo a pensar en la caverna y de todo, nosotros podemos y estamos inventando, y llega un momento en que cuando se quiere salir de la caverna, tú te vas a volver loco, te puedes cegar, y hay muchas supersticiones para afuera de que esa caverna, eso no se puede salir de ahí, mejor que te quedes aquí, tú estás muy tranquila, mira esto, mira la caverna como es. Pero llega un momento que hay unas personas que desean salir a expandir los horizontes, investigar qué es lo que está pasando, que por qué nada más estamos en este espacio, etcétera. Como que se nos olvida que esa caverna, como la matriz, es como confortante. Y salir a investigar o a salir de ella significa que para las personas y para todo el mundo me volveré loco, estaré ciego, me cegará la luz, porque eso algunas personas lo han traído ciego, etcétera. Muy buena reflexión, ¿verdad? Muy buena reflexión. Y en dónde estás en esa caverna es muy importante. Recuerda que ilustrar la cadena es ilustrarse a sí mismo. Eso es lo que queremos llegar, a ver dónde estamos en esa caverna. Andrés. Sí, bueno, yo también es una reflexión. Yo pienso que una buena forma de trabajar en cómo romper esas cadenas puede ser dejar de alimentar esa fuente de deseo. Porque las cadenas que más nos cuestan de romper son precisamente aquellas que no podemos ver. Y nosotros podemos pensar que hemos roto esa cadena y a cabo del tiempo tropezar y darnos cuenta que seguimos encadenados a ella. Tenemos que trabajar ese punto también. Claro. Entonces hay que hacer una lista de las cadenas que uno sabe que tiene y de la posibilidad de que las tenga. ¿Por qué sabe uno que tiene la posibilidad de tenerlas? Por la manera como uno es en el mundo si no está despierto, ¿verdad? Si uno se ve actuando y ve cómo el mundo reacciona a uno, al acto de uno, entonces uno ve, oye, Martín, no te has dado cuenta de que tienes esta cadena, tienes este problema, tienes esta situación, y el mundo se refleja de esa manera, ¿verdad? Te está reflejando. Entonces hay posibilidades de descubrirse con amistades, con familiares, o uno observando, ¿verdad?, cómo el mundo reacciona y ver qué cadena tiene que uno no se ha dado cuenta. Hay herramientas muy bellas ahí para estudiarse físicamente, psicológicamente, mentalmente y espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente es la unión con el todo, ¿verdad? Y el aspecto de servicio a la humanidad, ¿verdad? A menos que uno quiere renunciar al mundo, ¿verdad? Como los patriarcas budas. Bien, continuamos. Recuerden que esto es el trabajo. Cuando se lee un aspecto de la caverna, llevarlo a nosotros. ¿En dónde estoy? Y por lo general estamos ahora como estudiantes de teosofía un poquito en cada aspecto de eso. Y lo de arriba son vislumbres. ¿Estamos de acuerdo más o menos? Todos tenemos vislumbres de afuera. Eso es lo bello. Eso es lo bello. Y esos vislumbres se traducen ¿cómo? En ideas luminosas. Cuando esa idea luminosa es una mala idea, ¿por qué es mala idea? Porque no es de servicio, no es espiritual, no es omniabarcante, por decirlo así, sino es personal, mío, vamos a caer en el sufrimiento, en el placer o el dolor. O sea, tenemos que hacer la prueba de los destellos, de dónde viene ese destello, de la luz falsa dentro de la caverna o de la luz verdadera fuera de la caverna. Esa prueba es una prueba platónica que está en el libro sexto, lo vamos a estudiar después, ¿verdad? Hay que saber de dónde viene la luz. ¿Ustedes se acuerdan la pintura teosófica que se llama el sendero, el path? De paz? Yo he dado algunos seminarios, cada vez que voy a algún sitio la muestro. Es una pintura pintada por aquí en California de un teósofo de Pasadena. Yo la tengo aquí está, ¿la ven?
Y búsquenlo así, The Path. Y Reginald, el nombre, estos nombres en inglés son más difíciles, pero el nombre es Reginald. Ahí van a ver las dos luces. La luz de la opinión, la luz personal, y ese es un maestro con discípulo, y la luz que viene de Alaya, lindamente representada. Busquen The Path en inglés. Esa es otra, pero esa es la idea, ¿verdad? Y se llama Reginald algo con M. Se me escapó. Bueno, en fin, si la encuentran, compártanla, porque es otra visión muy espiritual de la caverna, y la podemos ver después que terminamos la caverna, podemos ver el Path. Hay elementos mágicos en esa pintura. Reginald, Dios mío, Reginald, ¿sabe cómo se escribe un Reginald? Con R. Reginald. Bueno, en fin, The Path, por un teósofo de Altadena, de Pasadena. Francisco, ¿qué estás diciendo? Dios mío, no te oigo. ¿Que la ponga aquí? No sé. Esto parece como el juego eso de adivinar el nombre de la película. Bueno, en fin, vamos a estudiar. Ven la manera como uno estudia aprendiendo y conociéndose a sí mismo, es llevándolo a la vida de uno. Entonces, cada detalle en esta caverna representa algo simbólico. Representa algo simbólico, algo mítico, algo físico y algo espiritual. Esos son los niveles de los símbolos, ¿verdad? Eso también está, Blavatsky nos explica, las 7 dimensiones de los símbolos, ¿verdad? Sobre todo lo histórico, lo místico y lo místico, mítico y místico, ¿verdad? Físico, histórico, mítico y místico. La diferencia entre mítico y místico y mitología, el Manas como un héroe en busca de Sofía, Abudi, ¿verdad? Y el rey, Atma. Ese es y conquistar al monstruo, Kama, ¿verdad? Este es el mundo mítico. El mundo místico, la unión con la luz, ¿verdad? Nací de nuevo. Entonces hay que ver todo eso en esto, ¿verdad? Recuerden que hay un fuego en la caverna que proyecta sombras, como nos dijo Gilberto en el libro 6, en lo más bajo, el conocimiento más bajo que nos presenta Platón es las sombras, que uno tome sombras por realidades. Sombras por realidades. ¿Qué significa eso? Ese es en este párrafo. En primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismo o unos a los otros? No sé, ¿verdad? Otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego. Entonces, ¿qué es el fuego? ¿De dónde viene la luz de las cosas que creemos que conocemos? Nos dice Platón, si ves lo físico, si ves lo psicológico, lo sensorial, como nos dijo la hermana, eso es luz de fuego. Si ves su esencia, ves su arquetipo, ves su propósito, ves su realidad, eso es luz del sol. ¿Ven la diferencia? Luz física nos muestra las cosas físicas y algún aspecto sensorial, nos da lo más bajo del conocimiento. Cuando ven a Martin con el fuego físico, con el fuego de la antorcha, lo que ven es el aspecto de Martin y lo que dice Martin y sus mañas. ¿Ven mi tic nervioso? No lo ven porque ya lo superé, ¿verdad? Entonces, ven, la idea es que el fuego nos enseña mucho, ¿no es cierto? Nos enseña el mundo físico, nos enseña el mundo de los 5 sentidos, pero no van a ver lo que está en mi alma. ¿Cómo tengo confundido el alma de tal manera que no estoy iluminado completamente? Cada uno tiene que buscar la expresión de ese fuego
de la antorcha en uno mismo. Cada uno, ese es nuestro trabajo ahora. Ya que sabemos que estamos en el segundo nivel, no tenemos esas cadenas, pero esas cadenas son las primeras cadenas, las cadenas que solamente nos muestran la sombra. Ahora tenemos las otras cadenas que son psíquicas, ¿verdad? Que nos permite ver que hay gente encadenada, nos permite ver que yo llevo cosas que quiero manipular a la gente que vean. Yo veo el fuego dentro de la cadena y como han dicho, esa es mi realidad. Yo veo que quiero proyectar lo que quiero proyectar, que esta gente encadenada crea que estoy iluminado, ¿verdad? Que esto soy yo. Y esta es la única manera de ver las cosas. Y esta es mi manera de ver las cosas. Yo. Ese es el segundo nivel y son cadenas que psicológicas, aprendidas. Las aprendí en el colegio, las aprendí en la familia, las aprendí para poder tener un negocio, manipular a la gente. Los políticos son muy buenos en eso, los grandes comerciantes son muy buenos, saben vender lo que sea, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Son cadenas psíquicas. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son esas cadenas psíquicas que nos permite manipular a la gente, nos permite tener una creencia superior a las sombras, pero todavía muy baja, que Gilberto nos la llamó creencia, ¿verdad? Creemos en las cosas, creemos en lo que yo quiero creer, creemos en lo que me dijo mi papá, mi mamá, creemos lo que nos dijo el sacerdote, mis amigos, imitamos, ¿verdad? Y en esa creencia, ahí estamos en el segundo nivel. Y vemos el fuego. Quizás no lo podemos ver directamente porque estamos escandilados, como leímos, ¿verdad? Pero sabemos lo que estamos haciendo psicológicamente, pero estamos encadenados. Pero hay una libertad que no teníamos antes, que es la libertad de manipulación. Y hay muchas palabras que definen esa segunda etapa. Por favor, trabajen a sí mismos y vean aquello que los mantiene en cierto aspecto encadenado, y físicamente y encadenado psicológicamente en este mundo dentro de la cadena. ¿Lo ven? Segundo nivel. Entonces, cuando ilustran la caverna, y han puesto ilustraciones muy bellas, copien esas, ¿verdad? Y la de José, Rafa y todos nosotros, ¿verdad? Hemos puesto ahí, yo quiero poner una también. Entonces pongan, yo estoy sentado, encadenado, ¿y cuáles son mis cadenas? Hagan su lista. Hay veces que siento que no tengo esas cadenas porque veo a mis compañeros, a mi familia, veo, etcétera, pero todavía tengo unas cadenas psíquicas. ¿Cuáles son esas? ¿Y cuál es la educación necesaria para romper las cadenas físicas y las cadenas psíquicas? Psíquicos cámicos, ¿verdad? Kamamanas. Ese es el nivel que estamos tratando ahora, ¿verdad? Muy humano. Pero tenemos ese gran arma de fuego que es el poder de manipular a la gente, porque sabemos más. Eso es trágico. Y quedarnos en la superstición, etcétera, etcétera. Gilberto, por favor. Sí, hablando de la manipulación, me vino a la mente una de las palabras para mí más clásicas que usan los manipuladores, no la palabra, pues el acto, pero se engloba en la palabra alabanza. ¿Quieres manipular a alguien? Alábalo primero. Y cae fácil presa de lo que tú quieras. Cuando tú le das, como decimos, un piropo o algo a alguien, o le dices, exaltas algo que tú ves en esa persona, automáticamente esa persona se va a plegar a ti. Es algo que los manipuladores saben manejar muy bien. Por eso hay que estar atento cuando a alguien le dan un feedback positivo, para ver si es genuino o es un feedback de manipulación, porque hay algo que viene atrás. Claro, muy bien, muy lindo. Y uno muestra la mejor cara que tiene cuando quiere manipular, ¿verdad? A veces, etcétera, etcétera. La máscara, ¿verdad? La personalidad. Entonces busquen cómo su personalidad actúa y reacciona
a ciertas cosas, ¿verdad? Nivel segundo. Quizás otro día podemos trabajar esto si quieren, ¿verdad? Pero este es nuestro trabajo psicológico, ¿no les parece? Ese es un trabajo sumamente importante porque no podemos ir a la luz fuera de la caverna sin despojarnos de las cadenas, que Platón no las menciona como cadenas, ¿verdad? Pero creencias falsas, ¿verdad? Yo las pongo como cadenas de creencias falsas. No podemos estar en la luz sin despojarnos de todas esas vestimentas. Esos son las 7 paramitas en la voz del silencio. Despojarnos completamente de todo lo personal. 7 escalones, 7 paramitas. Claro que no son 7, son 7 en budismo, ¿verdad? Digo, son 6 en budismo, 7 en teosofía, en la fraternidad que pertenecen los maestros de Blavatsky. Pero en cada religión, en cada filosofía, cada persona tiene sus escalones. Son 7, por decirlo así en teosofía. En cada escalón nos vamos a quitar de los monstruos, de las cadenas. Y en cada escalón necesitamos una virtud, que es la llave. Recuerden que en la voz de silencio Blavatsky no se detienen de escribir la llave. Ya sabemos lo que son las llaves. ¿Por qué perdemos 3 horas de decirnos lo que es la caridad cuando todos sabemos que hay que ser caritativos? Lo que no sabemos cómo despojarnos de la no caridad. De qué es lo que nos mantiene, que no nos permite avanzar al siguiente escalón, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer, despojarnos. Y tener la virtud. ¿Lo ven? Esas son las 7 paramitas. Y la última es la más difícil, Prajna Paramita, ¿verdad? Eso es algo ni se entiende. Pero se habla muchísimo de ella, como si la sabemos, ¿verdad? Eso es lo lindo. Entonces, miren. Entonces, estamos en el mundo de la caverna, donde tenemos sombras de los objetos artificiales transportados. ¿Cuáles son estos objetos artificiales? Primero, ¿quiénes los transportan? Son los que están liberados de la caverna, pero en la caverna. ¿De acuerdo? Están detrás de los que están encadenados, ¿verdad? Eso lo leímos. Y tienen en su cabeza objetos. Y la luz de la antorcha da la sombra de ellas en la caverna. En la pantalla de la caverna, donde están los encadenados mirándolos a ellos. Entonces, lo que nos quiere decir Platón en este momento es que estamos trabajando nosotros para que los que están encadenados vean lo que nosotros traemos en la cabeza, nuestras ideas. Pero estas no son las ideas platónicas, estas son las ideas personales. ¿Lo ven? Nosotros proyectamos lo que queremos que vean. Y la gran mayoría de ellos que están abajo, en la caverna, como nosotros, proyectan lo personal. ¿Lo ven? Estos objetos artificiales son lo que nosotros queremos que vean y por la cual los vamos a manipular, los vamos a darle una idea de confort, como han dicho ustedes, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos a Felipe. Ya me acordé de tu nombre, Felipe, sí, ¿verdad? Hermano, y si aquellos que están manipulando y son los que llevan los objetos, ¿qué tan esclavos están ellos y qué tan encadenados están ellos? Porque yo no creo que sean libres. Ajá, muy bien. Entonces hay 4 grados de libertad, ¿verdad? Recuerden lo que no hemos estudiado, pero que no lo repasó Gilberto. Hay 4 grados de libertad. La más baja es creer que las sombras son reales. La segunda es la libertad de creer que mi idea es lo real. Esta es la segunda. Objetos artificiales transportados. Entonces, ¿cuándo se dan cuenta que no son libres? ¡Wow! Ese es el despertar hacia la espiritualidad. Ese es el wow. Eso nos pasa a todos nosotros en esta vida. Estamos aquí. En algún momento despertamos y vimos, hay algo más.
Felipe, ¿en qué vida despertaste? No nos digas porque no te acuerdas, pero mira, fíjate bien, en algún momento despertaste. Sí, en algún momento te despertaste. Por lo menos creo que en esta vida estoy despierto, creo yo, pero no estoy muy seguro. ¿Despertarte a qué? A que hay sombras, a que hay maneras de... Hay objetos artificiales que yo llevo en mi mente, la cabeza. ¿Te recuerdas? La cabeza es la mente, ¿verdad? Manas, camamanas en este momento. Y cuando despertamos a la espiritualidad, ¿qué significa? Tengo que ayudar al prójimo, tengo que amar al semejante, tengo que tener compasión a lo budismo, ¿verdad? Empatía, algo así le dicen hoy en día. Tengo que tener amor, tengo que trabajar por el bien común, tengo que trabajar por la humanidad, tengo que aprender lo que es. Hay algo más que la antorcha, ¿verdad? Detrás de la antorcha hay una luz natural, bella, que la antorcha es un símbolo artificial y pequeño. ¿Cuándo te despertaste en esta vida? ¿Te acuerdas? ¿Lo trajiste ya a los 7 años cuando se despertó tu manas en ti? ¿Lo traías ya? En mi caso, a los 7 años, lo que yo quería era comer mango verde en Maracaibo. Mango verde. Y no dejaba que se madure. Bueno, ¿cuándo me desperté yo? ¿Quieren saber? No, porque no les interesa. Lo importante es verse a sí mismo. ¿Cuándo se despertaron a que si hay sombras, si hay algo, fuego artificial, si hay algo que yo estoy vendiendo a la humanidad, a mí mismo, hay algo más? ¿Cuándo se despertaron a eso? ¿Alguien quiere comentar en sentido general o particular? A mí me pasó como a los 17 años más o menos. El primer destello, ¿verdad? Donde de verdad pensé, por primera vez pensé. Y dije, wow, yo puedo pensar esto. A ver, Enrique, por favor. Sí, a mí me pasó algo extraño. Yo como ser tuve que salir a trabajar muy de joven, a los 12 años. Wow. Y no sabía absolutamente nada de teosofía ni nada por el estilo. Era un chiquitín que había terminado un poco la escuela y ya tenía que empezar a trabajar. Y recuerdo que cuando esperaba, acá le decimos colectivo o bus, el que me trasladaba de mi casa al trabajo, había un puesto de revistas y había una revista que se llamaba Karma 7. Y claro, yo era muy pobre, no las podía comprar, pero veía, en ese momento cuando leí la palabra Karma 7, sentí un vuelco adentro, se me dio vuelta todo el mundo, no sabía qué era, pero esa palabra era hipnotizante. Todos los días que esperaba el colectivo me paraba a mirar la revista hasta que un día pude comprar una, que la tengo acá, hace como 40 años que la compré. La piedra filosofal te transformó de bronce a plata. En oro. No, hay que ser humilde, Enrique. Mira, la falta de humildad es una cadena. Ok, de bronce a plata, por favorcito. A bronce ilustrado. Ok, ya estás más cerca de la realidad. Mira, qué linda historia. Entonces fue una piedra filosofal la revista y la palabra. Claro, eso me dio a mí la pauta que yo ya traía de otra vida, de mi vida anterior, traía esos escándalos, pero hasta los 21 años que no di con la Sociedad Teosófica, no pude realmente encontrarme con este conocimiento, así que eso me dio la pauta con el futuro de que mi personalidad, o sea, ya traía los escándalos de todo esto, pero hasta los 21 no pude despertar, por así decir, entre comillas, a estas verdades que estamos estudiando hoy. Qué lindo, muchas gracias. Entonces, hagan un recuerdo de ese momento porque hay que atesorarlo. En esta vida, ¿qué los despertó? De la segunda etapa a la tercera etapa, ¿verdad? Y recuerden que Platón las describe como metales también, de ahí tomaron la parte alquímica, de bronce, hierro, plata y oro, ¿verdad? Las 4 etapas, que coinciden más o menos, ¿verdad? Con los 4 segmentos de esa línea
que divide, ¿verdad? En el libro sexto. Veo que está Dani con la mano levantada. Dani, la levantaste, ¿verdad? Sí, Martín. Dime. Gracias, Enrique. Dani. Yo diría que para mí era algo que yo sentía desde muy joven. Ajá. Que algo más existía. Que las religiones no me daban completamente lo que yo quería o tenía que sabía qué hacer. Pero fue el momento en que un ser querido, muy querido mío, falleció en mi brazo. Oh, wow. Y eso me llevó a entender más sobre la muerte y el tránsito que pasa después de la muerte. Eso fue mi punto. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese fue wow, de la piedra filosofal lo llamo yo. Felipe. Déjenme contar la historia rara. Pero cortico. Realmente, Okay. Realmente el despertar mío es cuando yo dejé de ser ateo. Mi ateísmo comenzó después que yo salí de un seminario religioso. Ahí comenzó mi ateísmo y duró bastante tiempo. Cuando yo comprendí que el Dios que me estaban vendiendo no era el que realmente era verdadero, ahí comenzó mi Oye, Dios es grande, que te hizo ver eso. Sí, yo lo agradezco a quien sea. Le agradezco. Sí, sí. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, cada uno es diferente. Una linda experiencia, ¿verdad? Teresita. Sí, muy corto. Yo tuve a mi marido 27 años enfermo y a través de ahí empecé a pensar el por qué y a través de ahí un sacerdote de mente abierta, no de lo de ahora, pues me dijo, Teresa, sigue estudiando teosofía porque primero te conocerás a ti misma, después te servirá para tu marido y después para el mundo, y así ha sido. Perfecto. Gracias. Y ahí está, en todo lo que hemos dicho, está la solución. Llega un momento donde despertamos a algo más que la caverna. Hay algo más que la luz de la caverna. Por favor, miren intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, ese momento que hubo el cambio, hubo una transmutación, ¿verdad? Que ya la traían de vidas pasadas, ¿verdad? Pero hubo algo, ¿verdad? Que los despertó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y atesórenlo, ese momento, sientan lo que pasó y vean las iniciaciones chiquititas que han tenido, ¿verdad? A través de la vida. Y una de las emociones, de los sentimientos que aparecen en esto es ayudarse a sí mismo a despertar, ayudar al prójimo a que despierte. Y esa es una función como teósofo del servicio. No deberíamos ayudar al prójimo como nosotros a despertarlos cuando están listos para despertarse. ¿No les parece que eso es algo tan bello? Hay gente como nosotros que lo que necesita es una palabrita. Y esa palabrita puede ser cualquiera. Cualquiera que las despierte. Entonces ese es nuestro trabajo también como teósofo. Dar caminos, oportunidades a que otras personas despierten. ¿Despierten a qué? A que la luz de la caverna y las cadenas existen. Interesante es esta parte cuando habla Platón de sufriera y a causa del encadilamiento. Fíjense bien, hay tres cosas aquí. Una, si nos liberan y nos llevan a la luz física, sabemos que vamos a sufrir a causa de ese encadilamiento de la luz del sol, ¿verdad? Y la luz del sol no es la luz física, es la luz de ver la realidad. Imagínense si podemos ver toda la realidad. Que podemos saber lo que nosotros hemos sentido en toda nuestra vida, ver todo eso que esté afuera, todo sale, todo el karma sale, y de todos los demás, como flores. No lo podemos aguantar. Percibir todo eso. Entonces hay que ir poco a poco, ¿verdad?
y comenzar a despertar a que existe una luz que tomamos como real, que es el de la antorcha, y trabajarnos en la siguiente etapa, que es salirse de la caverna. Bien, entonces hasta aquí llegamos. ¿Tienen algún otro comentario o pregunta o cómo trabajarse a sí mismo? O sea, tienen que buscar un método para trabajar esta caverna en ustedes. Esto es nuestra vida, ¿verdad? Eso hay que trabajarlo. Ver etcétera, etcétera. Ya les di el sermón. Pero eso hay que hacerlo. Ese es nuestro trabajo. Entonces, lo último que leímos. No piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora. Ese es el problema que tenemos y nos lo dijeron ustedes. ¿Cuál es la debilidad de nosotros de no avanzar como nos dijeron? Ustedes bien saben, el avance es sufrimiento. Hay que esforzarnos, ¿verdad? Y entonces nos dice, y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, hacia la caverna, ¿verdad? Por considerar que estas son realmente más claras? Fíjate que uno pierde la claridad, porque ahora ve un mundo que no ha estudiado, que no ha cristalizado, que no entiende, ¿verdad? Y ve realidades que no veía antes, ve seres que no veía antes, ve situaciones que no veía antes, ¿verdad? Ha desarrollado ahora la posibilidad de ciertos CIDs que no tenía desarrollado antes, etcétera, etcétera, que eso les muestra. Recuerden que esto es una simbología espiritual, la alegoría de la caverna. Digo, física, psíquica, mental y espiritual, ¿verdad? Que nos lleva a este mundo divino. Así es, lo vio clarito Glaucón. Cuando Glaucón lo ve claro, nosotros lo vemos claro. Si nosotros no lo vemos claro, tenemos que preguntarnos, oye, ¿qué es Martín? ¿Qué es esa luz misma? No la veo. O es la luz de arriba, del sol. ¿Qué es eso? ¿Entienden? Tenemos que preguntarnos. ¿Hasta aquí lo vemos bien? Sí, así es. Y si a la fuerza, fíjense, aquí está si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y espinada cuesta, a la fuerza. Si Gilberto me lleva en otra bicicleta al lado mío, ¿verdad? Al lado suyo, y yo digo, no, Gilberto, ya no puedo dar con mis piernas. Sin soltarlo, imagínense eso. Antes de llegar hasta la luz del sol. Este es el ascenso de la caverna. Siéntense. ¿Qué cadenas, qué anclas han dejado atrás que se nos parece un camino empinado, a cuesta arriba? ¿Qué tipos de anclas que siempre en toda nuestra literatura teosófica, religiosa, filosófica, dicen esto es difícil, esto es muy difícil? Es cierto, ¿verdad? Cuesta arriba. Eso es en todos los libros místicos, cuesta arriba, mitológico. Esto es un trabajo, hay que matar monstruos, hay que matar dragones, demonios dentro de uno, demonios fuera de uno. No es cierto, cuesta de arriba. Ahora bien, cuando lo llevamos a nuestra vida personal, ¿verdad? Que estamos en la caverna y nos ocurre lo que nos ocurre, que vemos que hay una salida hacia la caverna. Hemos tenido destellos de esa luz fuera de la caverna, todos nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son esas anclas, por qué nos cuesta y cuál es la solución. Hay que verlas bien claras y sus soluciones. Las soluciones siempre están en las virtudes, ¿verdad? En la vida. Las virtudes no es, tengo que ser bonito. No, eso no son las virtudes. Eso es un aspecto chiquitito de las virtudes. Un trabajo virtuoso, ¿verdad? Total, como las paramitas, total. Un trabajo de ver la personalidad en todos sus detalles
y sacarla pedacito por pedacito fuera de nosotros, y ese es el camino de la antascarana, quitarse las capitas de ese canal interno, que es un canal artificial, pero que existe, ¿verdad? Entonces, si a la fuerza, si alguien nos agarra y nos lleva, ¿verdad? Esto es un desastre, porque no estamos acostumbrados. Primero, no tenemos nombres para definir las cosas. No tenemos las ideas en nuestra mente para aceptar las cosas. No tenemos la evolución natural de una mente, de un cerebro que pueda aceptar estas ideas, canalizarlas y hacerlas una imagen que podemos compartirlas a nosotros y a otros. Busquen todo este vocabulario que Platón nos quiere decir. Entonces nos dicen ese vocabulario platónico, físico, pero esto es simbólico. ¿No sufriría acaso? Sufrir, una palabra muy importante. No sufriría, se irritaría por ser arrastrado, los ojos llenos de fulgores. Entonces, sufrir e irritarse son dos cosas muy naturales. Cuando uno le hablan a uno de los problemas de uno sufre y se irrita. Y estalla como un volcán, ¿verdad? Y ahí tenemos los ojos ya echando chispas y fuego. Ya la luz no está afuera, la luz está bien adentro y es un volcán de lava que quiere destruir porque no quiere sufrir, etcétera, etcétera. Que le impida ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son verdaderos. Estos objetos, no se les olviden, estos objetos son las ideas preexistentes que los Dian Choja, contemplando, aparece el Fohat y se hace manifestadas. Está en la doctrina bien explicada, está en el Timeo bien explicado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan el proemio? Después de la primera proposición fundamental viene la explicación. El tercer logo, que en realidad son los 7 primordiales, contemplando estas ideas en la mente divina, en la ideación cósmica. Fohat aparece como puente entre las ideas y las cosas manifestadas. Ese es el plan divino. Estos son los objetos. Fohat es la luz. Esa es la luz divina, la luz del logos. Ahí está el misterio del mundo. Ahí es donde vamos a llegar y debemos llegar. Este es nuestro norte. Esta es la subida en bicicleta. Esta es la subida en nuestro Antacarana. Hasta ahí vamos a llegar, a Laya, ¿verdad? Y nos graduamos. Entonces, ¿cómo lo describe Platón? Sufrir, irritación, tendría los ojos llenos de fulgores que le impediría ver las ideas luminantes. No, yo no quiero ver al ser divino. Yo soy así, así está bien. Yo soy así está bien. Y lo que he hecho está bien. Y lo que hago está bien. Y es lo que puedo hacer. Entonces viene la madre dentro de nosotros. Oh, sí, pobrecito, sí. Eso es lo que puedes hacer. No te esfuerces más. Bajemos a la caverna, a nuestra zona de confort. ¿Verdad? Teresita, por favor. Sí, quería decir algo sobre esto, muy cortito también. Bueno, yo como persona que soy, pues no soy perfecta. Y tengo un gran problema en mi vida, pero fíjate lo que es la teosofía, que gracias a ella, mi cuerpo es el que sufre, pero mi alma me dice, aunque esté sufriendo tu cuerpo, tú tienes que llegar a lo que haces. Claro. No sé, no sé explicar bien. Sí, está muy bien. El cuerpo puede sufrir, pero el alma, el alma no sufre, no se irrita, el alma no se llena de fulgores. Te doy gracias siempre a la teosofía, porque es de la única manera que puedo llevar y poder estar así. Y tengo unos momentos muy malos, pero salgo de ellos con las herramientas. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, a eso queremos llegar, ¿lo ven? Tenemos que entender, comprender cuando
cuando nuestra alma está en un motín, se motina, ¿verdad? Cuando dice no a la luz, porque yo soy yo soy yo y estoy bien, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo reacciona nuestra alma. Muy importante. La manera más fácil que el alma reacciona cuando se le dice cosas verdaderas es irse a un tangente, fantasear, quedarse dormido, no prestar atención, evitar el tema, ¿verdad? Eso lo hacemos inconscientemente y naturalmente. Lo más importante lo perdemos. Lo oímos, pero estamos dormidos. Lo oímos, pero estamos fantaseando. Lo oímos, pero estamos en otra parte más importante. Esas son las cadenas, ¿verdad? Si queremos prestar atención a algo, tenemos que entender lo que es la voluntad. Dani, por favor, acabo de ver tu mano, disculpa. Sí, Martín, siempre se me ha dicho en la teosofía que el alma prepara su camino en esta evolución y tú ni yo podemos forzar a nadie a cambiar ese destino de esa alma en el transcurso de este ciclo de vida. Claro. Eso es que si tú empujas algo ni diciéndole lo que sea, si el alma no está lista para hacer ese cambio en ella, sufre tú y su... Muy bien dicho. Y eso lo que significa, si a la fuerza lo llevamos a un estado. Y eso es como, por ejemplo, decirle a alguien, despierta a la luz del sol, estás totalmente en una ilusión de tu alma animal. Sí, alma animal. Y entonces uno no puede. Es algo imposible. Muy lindo, gracias, Dani. Entonces dice Glaucón, por cierto, al menos inmediatamente no va a poder. ¿Qué significa ahora? Recuerde, antes de salirse del tema de los objetos, que son verdaderos, uno de los trabajos teosóficos, el estudio de la doctrina secreta, es buscar estos objetos, estas ideas arquetípicas universales. Si los Dianchohan, contemplando estas ideas, manifestaron el mundo, el universo como es, bueno, ¿cuáles son esas ideas? Porque a ella vamos. Entonces, ¿cómo está traducido? Oigan bien, ¿cómo está traducido en la antigüedad estas ideas? El puente que establece, que forja, de las ideas a los objetos, eso se llama analogía y simbología. ¿Lo ven? A través del mundo físico, porque están manifestados en el mundo físico, observando el mundo físico simbólicamente, alegóricamente, espiritualmente, vemos el mundo metafísico. Es el libro sexto de la República. Ahí nos enseña Platón cómo hacerlo. Segundo, ellos, observando el mundo físico y el mundo psíquico y el mundo cámico y el mundo espiritual, ellos significan los antiguos, ¿verdad? Dieron una mitología donde establecen que las cosas manifestadas son virtudes y son dioses o diosas, ¿verdad? Y cada idea que es iluminada está manifestada como una virtud, como un poder, un dios o una diosa, ¿verdad? Como una fuerza, como un color, como un aroma, como una palabra mántrica. ¿Ven la idea ahora? Tenemos el mundo, el universo manifestado, producido por los 7 primordiales, esto es teosofía, ¿verdad? Platón lo llama el demiurgo, el logos. Entonces, producido por ello, producido, ¿qué significa? Contemplando las ideas que son universales y eternas, estaban en una forma pasiva en Pralaya. Ahora cuando comienza el universo, se activan por el pensamiento divino, forjáticamente, entran en una actividad porque están esperando en ese primer momento de la manifestación que sean impregnadas por la ideación divina. Aparece Fohat. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esas ideas en su mundo personal que ustedes como logos humanos tienen esa creatividad, le dan el poder a esas ideas
y los tienen encadenados o los tienen liberados o los tienen buscando la realidad. ¿Ven? Y a eso se dedicó Carl Jung, por ejemplo, ¿verdad? A buscar cuáles son esos arquetipos que nos encadenan, cuál es la manera de individualizarnos teosóficamente, irse a la mónada, Atma Buddhi, ¿verdad? Pero él llenó ese lugar, Carl Jung, ¿verdad? Él llenó ese lugar entre el mundo físico y psíquico y ese mundo espiritual, platónico, teosófico. Lo llenó de un mundo de cómo comprendernos, aquellas ideas que nosotros le hemos dado vitalidad, que pueden ser falsas, ¿no es cierto? Y eso es un mundo que nosotros hemos creado y tenemos que disolver. Todo esto está en este momento, en Platón. Estamos batallándonos a nosotros. Estamos batallándonos a nosotros. Estos son los objetos. Teosóficamente tenemos que enterarnos, estudiarlos, contemplarlos. ¿Cómo los define Platón? Estas ideas. La luz más brillante del ser. Gilberto, te voy a hacer mute, ¿verdad? Porque hay un eco con tu gracia, ok. ¿Verdad? Está un eco como en la caverna, ¿verdad? Estamos tratando de la luz arriba. Entonces, seguimos. Estas ideas son luminosas, nos dice Platón. No se pueden poner en un objeto. Sin embargo, cuando se ven plasmadas en el universo, las vemos plasmadas en el universo. La idea de la justicia, de la belleza, del amor, de la bondad, del bien, ¿verdad? La idea de la armonía, la idea de etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas ideas, ¿verdad?, están plasmadas en todas las cosas. Entonces, viendo una manzana bella, ahí vemos ideas extraordinarias, cómo el universo se ha plasmado. Y entonces esa idea de la belleza, ese poder, esa fuerza, ese magnetismo, lo llamaron los romanos a Venus, ¿verdad? La diosa Venus, ¿verdad? ¿Y cuál es ese poder? La flecha de Cupido. ¿Se acuerdan? El poder. Me enamoré. Y es lo único que vemos nosotros. Me enamoré de la manzana. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos como teósofos entender las ideas. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando lleguemos al tema que Platón presenta las ideas, podemos estudiarlas. ¿Qué idea nos presenta la doctrina secreta que los Dian Chohans, los primeros 7 Dian Chohan, ¿verdad? Contemplaron, que son los seres de la contemplación, de la meditación, para establecer el mundo y crear el puente. Ese puente hay que subirlo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Qué son estos objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Si ustedes dicen que el objeto verdadero es algo personal, no es cierto. Si ustedes dicen que el objeto verdadero es del dinero porque da la felicidad, sabemos que no es cierto. Entonces hay pruebas que uno puede hacer para saber si el objeto que uno usa como contemplación, como estudio, para vivenciarlo, es cierto o no es cierto. Eso lo vamos a ver después. Bien, si en cualquier momento pueden levantar la mano. Entonces sigue Sócrates, necesitaría acostumbrarse a poderlo ver. Entonces, ¿qué nos dice Blavatsky en La Voz del Silencio? Tenemos que voltear nuestra alma a un objeto interno y contemplarlo. ¿Se acuerdan? El dharana. Y después viene el dhyana. ¿Para qué? Para llegar a un samadhi, una unión con ella, yoga. Entonces, necesitaría acostumbrarse. ¿Qué significa para nosotros la práctica? Práctica diaria de la concentración del dharana. ¿Saben lo que es el dharana? Por supuesto. ¿Cuántas conferencias de La Voz del Silencio no han asistido y no han dado? Miles. Y la primera instrucción es hay que saber lo que es el dharana. Así que todos lo sabemos ya, ¿verdad? Todo el dharana está así, ¿verdad? Como va uno a un templo budista y están todos en dharana. Así estamos nosotros. ¿Es cierto, verdad? No. ¿Por qué? Porque somos intelectuales. Podemos describirlo lindamente.
pero lo practicamos 10, 15 horas al día como en un templo budismo. No, ¿por qué? Porque no vivimos en un templo budista, no vivimos en un ashram vedantino, tenemos familia, tenemos un trabajo, tenemos que pagar esto, tenemos que... No es cierto. Entonces es nuestra responsabilidad. Y eso hay que aceptarlo y hay que decir, bueno, estas son mis limitaciones, me he puesto estas cadenitas en este momento y ahí vamos poquito a poquito. Hay que estudiarse a uno mismo, y tener una representación lo más perfecta que pueda de esto. Entonces, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. Este es el trabajo de meditación. ¿Estamos de acuerdo? Ver esas ideas necesarias para que el universo se establezca, se manifieste de la manera que se ha manifestado, ¿verdad? Que es ideal. Ahora, el universo arriba es ideal, el universo abajo es la caverna, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Ok? De Keter a Malhut en Kabbalah, del primer Sefirot al último Sefirot. Vamos del cielo a la tierra, ¿verdad? De arriba abajo, ¿verdad? Con los pies en la tierra miramos el cielo. Esa es la contemplación. Entonces, lo que viene ahora es lo más importante para comprender nuestros destellos. No vamos a decir que estamos caminando fuera de la caverna todavía, pero sí hemos tenido muchos destellos. Es diario estos destellos, pero no tenemos el mundo manásico que los acepte todavía, todos los destellos. ¿Por qué tenemos destellos diarios? Porque Atma Buddhi y la parte de arriba de Mana, ahí es donde vive, en ese mundo ideal de las ideas, ¿verdad? Ahí está. Entonces, fíjense bien, vamos a contar las etapas de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Estamos fuera de la caverna y vamos a contar las etapas. Bien, etapa primera. ¿Cómo sabemos que es la etapa primera? Nos lo dijo Sócrates en primer lugar. Eso es uno. Ahí es uno. No hay manera de perderse. Entonces dice, ¿qué es? Estamos arriba, recuerden. Entonces, en primer lugar, vamos a llamar a esto sticky notes. 1. Este es el primer. En primer lugar. Mire, el que quiere algún día mi libro de esto con mis notas para que ustedes le agreguen las notas suyas, me la piden y se las doy. En primer lugar, ¿qué ocurre en el primer lugar? Lo más fácil es una analogía con lo de abajo. Las sombras siempre son más fáciles. ¿Lo ven? Las sombras siempre son más fáciles de verlas porque no hay encandilamiento. Entonces, ¿qué sombras son estas ahora? Son las sombras del sol, que es la luz verdadera, que ya vamos a estudiar lo que es la luz verdadera, él mismo lo explica. Alumbrando las ideas, vemos los arquetipos de las ideas. Estas sombras ahora son los arquetipos de las ideas. Vamos a ver la manzana. Cuando ustedes van a comprar una manzana, lo que están viendo con los ojos físicos es la manzana física, que es el resultado del proceso descrito en la doctrina secreta. No sé, mire, aprendan a describir este proceso. Los primeros 7, los Dhyan Chohan, contemplando las ideas, y yo le agrego como Platón preexistente, y Blavatsky lo dice después, preexistente en la mente divina, Mahat, el alma universal, ¿verdad? El Fohat aparece, el puente entre las ideas y la materia aparece en una manera septenaria, 7 planos, las cosas físicas se manifiestan. Busquen las palabras con que ustedes mismos expresen esto así, y que sean sus palabras, pero que encierra esta idea, porque entre más la expresan, más entienden esta idea que es la naturaleza. Esto es el mundo manifestado. ¿Estamos de acuerdo? Este es el proceso místico más elevado que podemos comprender en el Proemia. Ahí vamos. Entonces, lo primero, cuando vemos la manzana, vemos una manzana física.
¿Qué nos dice Platón? Que el filósofo para nosotros, el amor, el que tiene el amor a la sabiduría. El teósofo, aquel que estudia la sabiduría. Fíjense, amor a la sabiduría, estudiante de la sabiduría divina. ¿Qué es? Dice Platón que tiene que ver detrás de esa manzana física su arquetipo. Esas son las sombras. Porque todos los arquetipos es el uno. Es el arquetipo número 1, que es el 1. Para nosotros es el 1. ¿Lo ven? El 1. Para Platón el 1 es el bien, o el 1. El 1 o el bien es el 1. Para nosotros es la raíz de todo. Detrás de la raíz de todo está lo absoluto, que no es una cosa, no es un Dios. Lo absoluto. ¿Lo ven? Platón le da la palabra en inglés, es decir, le leo yo, sachtes. Aquello, quizás, aquello, pero con nes, tiene la cualidad de lo absoluto. La absolutidad, le dice Blavatsky también. Ok, primer lugar, con mayor facilidad veo sus sombras. Recuerden, sombras arriba, arquetipos en plural. ¿Lo ven? Ven el arquetipo de la manzana, ven el arquetipo de los seres humanos, ven el arquetipo de los árboles, de los planetas, de todas las cosas. Cuando ven el arquetipo los ilumina y les da, ¿qué? Sabiduría arquetípica. Entienden lo que es la manzana, entienden sus proporciones, entienden su función, entienden su ciclo, entienden su propósito en la vida. ¿Lo ven? Esa es la iluminación completa de un arquetipo que nos da. Eso es Prajnaparamita. Entonces, bien, primero, estamos arriba, ya hemos batallado los demonios que nos impidieron subir. Conquistamos los dragones de adentro y de afuera, ¿verdad? Los de afuera son los que dicen, hijo, no hagas eso, no hagas esto. Los amigos, no estudies a este libro, no leas eso es muy negativo. Todo eso son esos monstruos, ¿verdad? Que nos dicen que no. Entonces, segundo, después, número 2. Ok, ¿hay alguna pregunta con el número 1? ¿Entienden lo que es las sombras afuera? Y yo lo describí como arquetipos, ¿verdad? Ya esto es algo verdadero. Pero no es lo 1, pero es verdadero. ¿Lo ven? Ok. Segundo, después las figuras de los hombres y los otros objetos. Número 2, las figuras. Ya cuando vean las figuras, ya pasaron de ver que hay una idea que describe, que impregna, que está funcionando, operando, iluminando a las cosas, ya ven la figura numérica, geométrica y en 3 dimensiones, ¿verdad? Ya la ven. Ya están recibiendo esa iluminación. Por favor, cuando tengan un destello, vean qué tipo de destello es. Aquí están descritos esos destellos. Esto es lo más precioso, este párrafo del misterio que nos está dando Platón en la alegoría de la caverna. Bueno, voy a leerlo completamente primero. Necesitaría acostumbrarse. Lean esto muchas veces para poder llegar a mirar las cosas de arriba. De arriba, estos son los objetos que decíamos que eran verdaderos. Y después, las figuras de los hombres, el arquetipo de los hombres, Adán Kadmon, el Cristo, la idea del Buda, la idea de Quetzalcóatl, ¿verdad? Y de los otros objetos reflejados en el agua. Fíjense qué interesante, ¿eh? Luego los hombres y los objetos mismos. Cuando se dice mismo es el self. La palabra mismo en español es self, en inglés es auto en griego. Que están viendo la mónada o el atma propiamente dicho. Lo ven ahora como destello de Parabrahma. ¿Se acuerdan en la clave de la teosofía? No se les olvide estudiar la Constitución Septenaria en la sección sexta de la clave de la teosofía, donde nos dice Atma es un rayo de Parabrahma, de lo absoluto. Entonces, luego, estamos contando, ¿verdad? Después,
Luego, ya estamos en el tercero, diría yo. Los hombres, esta es la idea del ser humano, el Adán Kadmon, a los que les gusta la Kabbalah. No sé si les gusta la Kabbalah. Y los objetos mismos. Objeto mismo es el self, el como son en realidad, ¿verdad? A continuación, la siguiente, ya perdí el número, quizás 4, a continuación contemplaría de noche todavía no estamos directamente, ¿verdad? Lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente. Que vamos a terminar en el sol y la luz del sol. Ok, entonces tenemos en el noche tenemos las ideas del cielo mismo, que esto es algo. ¿Qué idea arquetípica representa el cielo y el cielo mismo? ¿Qué representa la luz de los astros? ¿Qué representa la luna? Entonces son ideas arquetípicas, recuerden, más avanzadas, y al final la luz del sol y el sol mismo. Fohat y el mismo, el uno, ¿verdad? El sol representa el bien y el uno. Esto lo vamos a dejar para la próxima reunión. En este párrafo, hagan una cuentita, una listita, de todos los tipos de destello que existen, de diferentes luces que van descendiendo en los niveles de arriba, que esto es lo más extraordinario de Platón, los niveles de arriba. ¿Cuántos contaron? No digan ahorita, lo vamos a ver la próxima semana. Este es el trabajo de casa para la próxima. Contar esto y no solamente contar eso, ver en los destellos que han tenido ustedes si tienen alguna relación con esto. En otras palabras, ¿vieron un deslumbre? Es el primero. ¿Ese deslumbre les dio conocimiento? Segundo. ¿Ese deslumbre les dio la fuente del deslumbre? El siguiente. ¿Lo ven? Esta es una jerarquía de deslumbre. Esto lo inventé yo ahorita. Pero es muy cierto, ¿verdad? Ahora, si esto lo que estamos diciendo es cierto, ¿cómo está descrito en el budismo? Nos lo dice Blavatsky en La Voz del Silencio. Los 4 dhyanas. Que dependiendo de cada maestro, de cada lama, ellos tienen 4, 5, 8, 12, tienen unos 72 dhyanas. ¿Por qué? Porque en la continuidad de contemplación de la realidad, esa línea la puedes repartir en infinitos puntos infinitos que construye una línea, o en segmentos. Eso es totalmente al azar. Pero cuando dicen 4, te dan ideas de ciertos momentos, ¿verdad? Donde estás en el primero, en el segundo, en el tercero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cada maestro va a describir, cada lama, cada místico, cada filósofo va a describir la escalera, ¿verdad? En el cielo, de la planta del pie en el cielo hasta el último nivel, que es la luz del sol y el sol. Son dos etapas. La luz del sol es anterior y el sol mismo es el último. ¿Lo ven? Cuando tengan un destello, es algo de aquí. A menos que sea un destello del camino, un destello de la caverna, de la luz del fuego, y hay que saber reconocerlo. Hay destellos que uno le da coraje, le da la fuerza, le da la vitalidad. Ese es un destello que viene de arriba, ¿verdad? Pero para trabajarnos a nosotros abajo. Eso está bonito, ¿verdad? Tuvieron un destello de arriba. Tuvieron un destello de la luz de arriba que les da vitalidad, les da poder, les da fuerza. Todo eso son las ideas platónicas. Aunque estemos en la caverna, tenemos destellos. Esa es la ambrosía. Y al trabajarla, ese es el sacrificio que hacemos nosotros, por lo personal a lo impersonal, y ese es el alimento de los dioses. Alimento de los dioses significa nos acercamos a la luz de ellos. ¿Lo ven? De una manera simbólica. Vamos a dejarlo hasta aquí. Por favor, comentarios, ideas, preguntas. Para terminar, unos minutitos. Espero que esto
platónicamente, teosóficamente hablando, tenga una realidad en su vida. Para eso estamos estudiando esto, ¿verdad? Que no quede solamente como, oh sí, yo sé, Platón describe que hay algo fuera de la caverna. ¿Y qué hay fuera de la caverna? Bueno, hay agua, hay un cielito lindo, y hay una luz, y hay un sol. No, en su vida propia, ¿de dónde vienen esos detalles? A ver, ¿quién quiere decir algo? Ok, yo espero... Oh, Felipe, por favor, gracias. Y buenas. Realmente yo tomé nota, y yo no sé si tomé la nota correctamente, pero las etapas serían las sombras, las figuras, las mónadas y el arquetipo de los objetos, o yo me equivoqué en ese proceso. Ok, hay que hacerlo de dos maneras, Felipe. Primero, ponerlo como lo dijo Platón, como lo describió Platón. Es lo primero. Y después sabemos que es un símbolo, ¿verdad?, de algo teosófico, sabiduría divina. Entonces, primero, el primer trabajo es describir tomar este párrafo y hacerlo linealmente. No, hacer una lista de las ideas que hay ahí. Segundo, traducirlo teosóficamente. Entonces, primero, las sombras, ¿qué significa? Después, las figuras, ¿qué significa? Cuando llegues a la mónada es el uno, ¿verdad? Entonces ya sabemos que estamos en el sol, ¿verdad? Pero el sol es uno y la mónada es dos. Entonces, ¿cómo traduce? Aquí viene el comparación y contrastar la idea de Platón con la idea de Blavatsky, y ella se tomó mucho tiempo en la clave de la teosofía para comparar y contrastar a Platón con la teosofía, porque Platón es lo más importante que tenemos en el occidente. Entonces, de lo que vino en el occidente. Entonces, ¿qué hace Blavatsky? Dice, Platón decía el nous, esto en teosofía significa esto, eso está en esta sección que estamos estudiando de los jueves, aquí en inglés, donde Blavatsky dice, entonces, Platón, la mónada de nosotros para Platón es esto. Entonces, cuando estamos en la mónada, estamos en el 1 o en el 2, depende. Si la tomas pitagóricamente es el 1 y es el sol. Si la tomas teosóficamente es Atma Buddhi, ¿verdad? Entonces el sol y la luna. ¿Te acuerdas? La barca lunar, la barca solar, discúlpame, de los egipcios. Entonces tenemos todas esas ideas, ¿verdad? Que tenemos que... Pero primero, lo primerito es tomar ese párrafo y contar las etapas y las ideas que nos dio Platón. Y segundo, traducirlo teosóficamente. ¿Estamos? Entonces, esa es la tarea. Y por favor, si lo pueden poner en el chat, está bien. La otra tarea, personalmente, en su vida personal, tomar nota mentalmente de cuando tengan un chispazo de arriba, un deslumbre, de dónde se origina, hasta dónde llegaron para observarlo, ¿verdad? Hasta dónde llegaron en esa observación. Ese vislumbre mentalmente lo observan desde una figura, desde una sombra y eso lo vamos a estudiar con más detalle, lo que significa eso, ¿verdad? Y cómo poderlo discernir. Pero tenemos que entender en dónde estamos, espiritualmente, divinamente. Y este es nuestro trabajo. Y cuando hacemos nuestras prácticas de dharana y dhyana y tenemos estos vislumbres, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Y ahí entonces, con el amor a esto, como filósofo, ¿verdad? Filosofía, con el amor a la sabiduría, que es una atracción magnética, fojática, al mundo de las ideas, esa atracción, entonces, le damos poder. Es un poder magnético. Entonces nos atraemos más y somos más místicos. Y la podemos traducir mejor, tenemos una capacidad mental para entenderla, para comprenderla, para aceptarla, para describirla, para ayudarnos a nosotros mismos a desenvolverla en nosotros mismos y compartirla con otros. Porque recuerden que uno de nuestros trabajos de teosofía es esa piedra filosofal de ayudar al prójimo a despertarse de que están en la caverna, encadenados o fuera de las cadenas. Qué lindo, ¿verdad? Gracias, Felipe. Ese es el trabajo.
Ese es el trabajo. Pero hay otra segunda pregunta. A ver. ¿Podríamos comparar ese proceso de sombra, figura, noche, sol, con el proceso de las razas humanas? O sea, primero eran sombras y después eran figuras. Perfecto. Ese es otro lindo trabajo. Entonces, ya no me acuerdo del nombre. No, pero dijiste algo muy importante. Y ahí está por qué Blavatsky nos dice que los septenarios hay que estudiarlo por analogía. Entonces, todos los septenarios corresponde a todos los septenarios. Entonces, el mundo de las sombras, como dijiste, pertenece al mundo de los Chahaya, la primera raza, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ver un septenario y podemos comprender mejor, ¿verdad? Ahora, si hacemos el septenario desde las sombras dentro de la caverna hacia afuera, ese es otro septenario que lo podemos adaptar también, ¿verdad? Porque es otro tipo de septenario. Entonces tenemos que tener cuidado de no creer que el septenario que trabajamos es el único. Eso es una cadena terrible, ¿verdad? Creer que mi septenario es el único septenario que existe en la naturaleza. Voy a escribir un libro sobre eso. Entonces, lo que hay que es compartirlo, ¿verdad? Y como estamos haciendo, gracias Felipe, tienes mucha razón. Y de ahí que Platón nos habla de las razas en el banquete, ¿verdad? Entonces, y Blavatsky cita a Platón, la raza hermafrodita que habló Platón en su banquete, ¿verdad? Entonces, cuando nos reunamos, hacemos un banquete y hablamos de las razas, ¿verdad? Cada alguien trae su arepita, su tequeño, su hallaca, y ahí vamos, ¿verdad? Gracias, Carolina, Daniel. Enrique, por favor. Sí, Martín, se me ocurre ahora que lo escuchaba a De Castro, y estamos evaluando todo esto, ¿no? Sí, claro. Hay un tema, estamos hablando de la caverna, que es el contenedor, y el fuego, que es el que genera las sombras. Pero en algún momento, ¿qué fue primero? ¿La caverna o el fuego? Porque la caverna seguramente ya estaba en una total tiniebla, o sea, oscuridad, y alguien tuvo que prender un fuego. Claro. Y alguien prendió el fuego, ¿verdad? Entonces la caverna estaba primero. Entonces, mira, ese es el problema. ¿Cómo lo hace Blavatsky en la doctrina? En Cosmogénesis, Blavatsky llega en un momento en la estancia 6 que dice, bueno, les acabo de presentar la estructura del universo. ¿Dónde están las mónadas? ¿Y dónde está el plan divino para nosotros? Ella no usa la palabra plan divino. Lo que voy a hacer ahora, voy a parar de estudiar Cosmogénesis y les voy a dar una sesión de dónde están las mónadas, dónde entramos nosotros, que es al mismo tiempo, ¿verdad? A medida que el universo se establece, la caverna grande, ¿verdad? Las mónadas van apareciendo. Cuando aparece la caverna, que es nuestro planeta Tierra, en su aspecto analógico, ¿verdad? Ya aparecen entonces las mónadas, sabemos, eso van de la mano, ¿verdad? Cuando aparece el ser humano como Chahaya, como sombra, ¿verdad? Y no puede ver, no tiene inteligencia todavía, ¿verdad? Entonces aparece una caverna, pero ahí somos Chahayas, porque es doble H, ¿verdad? Chahaya, en sánscrito. Entonces estamos ¿se acuerdan cómo yo imito el Chahaya? Ahí vamos, no vemos, no tenemos sentido. Y si me tropiezo con Emilio, ni sé qué es Emilio. Y Emilio dice, ahí vamos, ¿verdad? No tenemos ni cuerdas vocales. Somos bolsas de sombras, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? En un momento dado, 18 millones de años atrás, cuando mitológicamente los dioses decidieron darle cualidades a las formas, al ser humano Prometeo le dio el fuego sagrado, ¿verdad? Entonces ahí comenzó tu pregunta, Enrique. ¿Qué significado tiene ese mito de Prometeo, ¿verdad? Que nos dio el fuego sagrado. Entonces, ¿qué hicimos? Prendimos un fuego físico, ¿verdad? Darnos calor,
porque esas son nuestras herramientas, ¿verdad? Tener la posibilidad de hacer antorchas y comenzó una mente joven a producir ideas. Y ahí establecimos la caverna. Entonces fueron las dos, aparecieron al mismo tiempo, pero ya teníamos una caverna física donde ya estábamos físicamente, pero sin inteligencia. ¿Ves la explicación teosófica, Enrique? A ver, contesta, por favor. Sí, totalmente de acuerdo y mucho más entendible con esta explicación que vos nos das, Martín. Muchas gracias. Gracias a ti. Y trabaja esta idea, porque no es, en teosofía todo es al mismo tiempo y ese es el misterio, ¿verdad? Y eso es un misterio que Blavatsky lo trata muy bellamente. Estructura y mónada, estructura y mónada. Estructura y la mónada es septenaria, la estructura es septenaria. Muy lindo, gracias por la oportunidad. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Voy a terminar el